Bueno, mientras van entregando, ¿de qué sedes tenemos pastores aquí hoy? La Plata, Quilmes, San Fernando, Monte Grande, Marcos Paz, Don Torcuato, Devoto, Sordó, Morón, José Cepaz, Caseros. ¿De dónde? El Jagüel Ezeiza. Tierras Altas, San Pedro, Villa Celina, Escobar, Casanova, Florencio Varela, El Palomar. ¿El qué? Santos Lugares, Martín Coronado, Libertad Merlo, Guernica Alejandro Cor, Virrey del Pino, Rodríguez, Merlo Centro, Devoto, Ituzaingó, Devoto. ¿Ya estamos? Avellaneda, muy bien. ¿Ya estamos todos? Ciudadela, muy bien. Perfecto. Bueno, tienen ustedes ahí el apunte para ir tomando nota y que esta tarde repasemos los próximos minutos. Después vamos a charlar algo sobre las hojas también. ¿De cuál? ¿A quién le falta el apunte? A ver, acá falta. ¿Dónde están los apuntes? Aquí, por favor. ¿Alguien más le falta apuntes? Perfecto. ¿Querés que contestemos ahora alguna de las preguntas de acá o después? No, después. Bueno, vamos a hacer, ahí tenemos la hoja entonces, vamos a ir repasando algunas cuestiones que queremos nivelarnos entre todos, tener los conceptos claros de todo lo que Dios nos está soltando y lo que estamos metiéndonos en este tiempo. Repaso, todo apunta a Cristo. ¿El objetivo de la Biblia cuál es? Revelarnos a Cristo. ¿El objetivo del Espíritu Santo cuál es? Revelarnos a Cristo. ¿El objetivo de la iglesia cuál es? Revelar a Cristo. O sea, que todo apunta a Cristo, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Todo lo que hacemos tiene que girar alrededor de Cristo. Y el objetivo es Cristo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para dar a conocer a Cristo. O sea que Cristo es el objetivo y el centro y la prioridad de todo lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos con Cristo, con una persona. Y todo lo que hacemos es para revelar a Cristo. Bien, hablamos de los 3 pisos, ¿correcto? ¿Quién puede, quién está para ir explicando qué quisimos o qué queremos decir con los 3 pisos? ¿El primer piso cuál es? El Antiguo Testamento, perfecto. Y en el Antiguo Testamento, Cristo está revelado ¿cómo? En símbolos, en imágenes, en sombras. Muy bien. El segundo piso es el Cristo encarnado, o se llama también el Cristo histórico, el Cristo encarnado. En este lugar, en este segundo piso, vemos a Cristo expresando cuánta gloria. Limitada, una gloria limitada. ¿Y por qué decimos limitada? No solo la gloria, ¿qué más limitó? Limitó sus riquezas, porque dice que se hizo pobre. Limitó su gloria porque no soltó toda la gloria. Y eso, hay un pasaje que fundamenta que Cristo se limitó. ¿Cuál es?
el pasaje fundamental. Filipenses capítulo 2. ¿Alguien se acuerda qué dice? Exactamente, vamos a bueno, ¿cómo dice Filipenses 2? Se negó a sí mismo, se despojó ¿de qué? Se despojó de su gloria, se despojó de ser Dios. No se despojó de su deidad, no dejó de ser Dios. Se despojó de su gloria, se despojó de sus riquezas y se autolimitó, porque su objetivo ¿cuál era? Morir en la cruz. El objetivo no era expresar toda la gloria, era morir en la cruz. Perfecto, muere en la cruz, resucita y ¿qué pasó después? Asciende y cuando asciende vuelve a recuperar toda la gloria, todo el honor, todo el poder y demás. Entonces decimos que Cristo resucitó, ascendió y cuando ascendió se sentó a la diestra del Padre. Y el Padre, eso está en Filipenses, lo coronó con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? El Señor. No es Jesús. El nombre es el Señor, porque dice, ¿cómo dice? Y le dio al nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre Jesús, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es decir, que lo coronó con el título del señorío. ¿El señorío qué quiere decir? Que a partir de ahora que se sentó a la diestra del Padre, todo lo que está en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, obedece a la orden del Señor. ¿Estamos bien? Perfecto. Y este Cristo, que llamamos que el Cristo glorificado, es el Cristo que se nos metió. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Eso entonces un repaso para tener en cuenta. ¿Qué significa el diseño? Vamos al punto 1. ¿Qué es el diseño? Cuando nosotros decimos el diseño, ¿qué significa? El diseño. Exactamente. Diseño es el plan. Es el plan. Hay otras palabras que usa Pablo como sinónimo. Por ejemplo, el propósito. Como vamos a leer ahora en Efesios 1. El propósito. Hay otra palabra que es la que más se repite en el Nuevo Testamento como sinónimo de lo que nosotros... ¿Por qué le pusimos diseño? Porque es una palabra moderna. Y es una palabra que no está gastada. Porque el problema de las palabras es que se gastan. Cuando uno la repite, perdió poder. Entonces, nosotros decimos, Jesús es el Señor, Señor te damos gracias, Señor, Señor, Señor. No tiene el poder, la fuerza que tiene el concepto, por la repetición. Por eso le pusimos la palabra diseño. Pero los sinónimos son propósito, plan, pero hay una palabra que se repite muchísimo, solo en el Nuevo Testamento aparece, que es voluntad de Dios. Cada vez que ustedes leen la voluntad de Dios, ¿eso qué es? El diseño. Es el plan que Dios armó. O sea que Dios trabaja ¿con qué? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer este plan y meternos en este plan. O sea, no hay dos planes, hay solo un plan, que es el plan de Dios. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, eso es el diseño. ¿Lo podemos conocer? Punto 2. ¿Podemos conocerlo el diseño? Vamos a ir leyendo. Se los voy a leer yo de acá, porque si no, no vamos a escuchar con el sonido. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio, miren cómo lo llama Pablo. Este diseño, era un misterio. ¿Qué es un misterio? Exactamente, algo que están afilados, algo que estaba oculto y que ahora ya no está más oculto. Entonces Pablo dice, nos lo dio a conocer.
Fíjense el 3:3. Después ustedes léanlo bien estos versículos en su casa. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, Pablo dice, se me reveló el plan. Leyendo, miren este versículo, Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice, me senté a escribir, estaba preso Pablo, y escribe 3 cartas, escribe Efesios, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y escribe y dice, les voy a escribir para que ustedes leyendo puedan entender el diseño. O sea, el diseño está ¿qué? Escrito. Y lo que nosotros tenemos que hacer y lo que estamos haciendo, ¿qué es? Estudiando lo que está escrito. Como la gente no lee Efesios, Colosenses, no lee nada, la gente ni lee la Biblia, la gente no tiene la más pálida idea de nada. Entonces nuestra tarea es enseñarles lo que está escrito. ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios, para que conozcan el diseño y el plan de Dios. Fíjense 3:9 que dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo dice, se me reveló ¿para qué? Para que lo aclaremos, porque estaba escondido. ¿Qué es lo que estaba escondido? El tercer piso. Que todo lo que Dios armó fue para que Cristo venga, resucite, sea coronado y ahora se nos meta adentro. Entonces Pablo dice, todo la Biblia es para llegar a este misterio. Porque todo apuntaba, como dijimos al comienzo, ¿a dónde? A Cristo. Y todo fue un plan para traer ¿a quién? A Cristo, para morir por nosotros y para ser exaltado y todo eso. ¿Estamos bien? Fíjense otro versículo 5:32. Las veces que Pablo repite y enfatiza el tema del misterio. El 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio grande. Estaba escondido. Y en el 6:19 dice... y 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿el qué? El misterio del Evangelio. Lo llama acá misterio del Evangelio. Entonces, Pablo dice que nosotros, los pastores, somos administradores de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos. Que exactamente, se escucha bien, ¿no? Atrás, se nos reveló el diseño, ¿para qué? Para que lo administremos. ¿Y qué es un administrador? ¿Qué hace un administrador? Sabe repartir, ¿qué más? Sabe enseñarlo, sabe transmitirlo, sabe, ¿qué más? Cuidarlo. Entonces, esa es nuestra tarea como pastores. Nosotros administramos, Pablo lo llama también, al diseño lo llama el fundamento. Entonces, dice que todos, dice 1 Corintios, construimos sobre Cristo. Pablo dice, yo puse el fundamento sobre Cristo. ¿Qué es ese fundamento? El plan. Está sobre Cristo, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cuál ha sido? Vamos con el punto, el punto 3, ¿no? Le pusimos ahí varias maneras de conocer. Según la filosofía. Primero, el conocimiento por los sentidos. Lo que siento, lo que toco, lo que huelo. Eso es una manera de conocer. Básicamente sería que la experiencia. Una segunda manera de conocer, la razón. La deducción, el análisis. Una tercera es la autoridad. Alguien me lo dijo el médico. Bueno, créele, es una autoridad. La intuición
otra manera de conocer, que es la sensación interna de bien. Pero ninguna de estas alcanzó para Dios transmitir el diseño. Lo hizo ¿cómo? Por rema, por revelación. Entonces Pablo dice, me fue revelado el misterio que estaba escondido. Se me corrió el velo. Se le corrió el velo porque Pedro no se animó a ir más allá. Entonces Dios levanta a Pablo y le revela todo el plan, todo el diseño. Entonces Pablo dice, lo voy a escribir y ahora la tarea nuestra es enseñárselo a la gente. ¿Para qué? Para que la gente pueda experimentar la voluntad de Dios. Y ahí pusimos Romanos 12:2. ¿Alguien se acuerda qué dice? No nos acostumbremos o no nos hagamos a la forma del mundo, sino renovar nuestra mente. ¿Renovarla con qué? Con los pensamientos de qué? De Dios. O sea, ¿para qué? Para que comprobemos que el diseño es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a las características del diseño. Punto A, para que anoten. Yo tengo que meterme en el diseño de Dios. Ese sería el primer punto. No es Dios me va a cumplir mis sueños. Es yo tengo que meterme en el sueño de Dios. Y yo en el sueño, en el diseño, Dios me va a cumplir mis sueños. ¿Alguien se acuerda que Jesús, cómo lo dijo Jesús con otras palabras? Busca primero el reino. Y lo demás que usted les viene cuando estén dentro del reino. A las mujeres comentábamos hace unas semanas atrás el caso de Ana. Ana quería tener un hijo, no podía, oraba, ese hijo no venía, pero en un momento ella decide ir al templo. Y en el templo, delante de Dios, es donde ella recibe la revelación del diseño. Y donde Dios le dice que va a traer un hijo, pero la nación necesitaba un Samuel, no necesitaba cualquier hijo. O sea, el diseño era un Samuel, un profeta. Ahí Ana recibe revelación y dice, yo no quiero ahora un hijo para mí, yo me meto en el diseño de Dios, dame un Samuel. No me des cualquier hijo, dame un Samuel que es lo que vos necesitas para la nación. Y ahí se metió en el diseño de Dios. Y después Dios le concedió 5 hijos más. O sea, su deseo fue más que multiplicado. ¿Por qué? Porque entendió cuál era el diseño. ¿Qué es lo que vos estás haciendo hoy en las naciones? ¿Qué es lo que querés para la tierra? ¿Qué es lo que querés para la iglesia? Es meterse en el diseño y no que yo le diga, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero ir por acá, sino vos qué querés, Señor, y yo me meto. Bien, entonces, esto del diseño nos vuela muchas cosas. ¿Qué nos vuela? Nos vuela la palabra opino. Yo opino. En el diseño no hay opinión. En el diseño hay conceptos, enseñanzas que hay que obedecer. Yo siento de cambiarme de iglesia. No existe eso en el plan de Dios. O sea, lo que yo siento no importa tampoco. O sea, tenemos que crucificar el siento, el opino, el me parece, el a mí me enseñaron. Todo eso hay que dinamitarlo y estudiar qué Dios determinó y hacerlo. Ahora, al no conocer el diseño, nos inventamos los cristianos nuestro diseño. Yo sentí del Señor, a mí me parece, no me dejan trabajar y entonces me voy para acá, o hago esto otro, o ya me cansé de liderar, tengo problemas en mi casa y voy a hacerle un alto al pastorado. Bueno, todas esas taradeces que hacemos no, nos trajeron maldición. ¿Por qué? Porque nunca en la mente de Dios
estuvo nuestras opiniones. Y esto es lo que Pablo le quiere meter a la iglesia de Roma, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Colosas y a todas las iglesias del Nuevo Testamento. Ahora, esto nos dinamita a nosotros todo nuestro narcisismo de pero yo quiero, pero yo siento, no me cambien de acá, no me saquen de acá, esto es lo que a mí me gusta, esto es mi llamado. No existe nada de eso. Lo que existe es un plan que Pablo, como lo aplicó, logró más que todos nosotros juntos. ¿Qué logró? Llenó Asia, hizo 3, 4 viajes misioneros, hizo unos milagrazos extraordinarios. Entonces, cuando nosotros leemos Hechos y decimos, che, ¿qué pasa? Que acá en Hechos pasa de todo, pero en los hechos nuestros no pasa nada. ¿Nos preguntamos eso? Entonces, ¿qué empezamos? Y porque falta ayuno, oración, a repetir todas las cosas que nos inventamos o copiamos de otras iglesias, en vez de ir al diseño. Y al usar el diseño, lo que nos va a pasar es que vamos a ver el poder de Dios manifestado. Porque si Cristo tiene toda la gloria y está dentro nuestro, entonces nosotros, y leer algunas cosas que dice Pablo en Efesios, que somos ricos, que tenemos los 4 poderes del Espíritu de Dios, entonces decíamos, che, pero no puede ser entonces que no tenga para la sube. No puede ser que a la gente la tengamos que, dale, vení al equipo, dale. ¿Qué nos está pasando? No logramos entender el diseño. Entonces, esto lo que nos va a llevar es actuar de memoria. ¿Qué quiere decir de memoria? Esto se hace así, punto. Pero no porque se nos ocurrió a nosotros, porque eso volveríamos a fracasar, sino entender lo que Dios diseñó, cómo lo diseñó y hacerlo. Entonces a Pablo, por ejemplo, lo vemos, que el tipo se queda ciego, Ananías le impone las manos, el tipo ¿qué hace? Muchos milagros los hace con imposición de mano. Ahora, ¿de dónde Pablo aprendió que hay que imponer la mano? Porque lo vio de alguien llamado Ananías que actuó conforme al diseño, porque Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y Ananías fue, hizo esto, y liberó a Pablo. Y Pablo hizo lo mismo y liberó la gloria de Dios. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, esto es muy importante porque aunque nosotros le decimos a la gente, Dios va a cumplir tu sueño y todo eso, lo cual no es mentira, pero no es la prioridad. La prioridad es, no, vos tenés que meterte en su plan. Y dentro de su plan Dios va a cumplir todos los deseos de tu corazón. ¿Estamos bien? Entonces, nuestro objetivo y lo que está pasando ahora y lo que estamos orando es, Señor, revelarnos el diseño. Y ya Dios nos va revelando. ¿Cómo nos va revelando el diseño? Progresivamente. No nos los revela de a mucho. ¿Por qué? Porque esto no son conceptos que tenemos que saber de memoria, sino que es una ¿qué? Una experiencia. ¿Qué dice Romanos 12:2? Renovado. ¿Para qué? Para que la buena voluntad de Dios. ¿Qué? ¿Qué de la buena voluntad de Dios? Para que la comprobéis. Para probarla. O sea que no es saber de memoria conceptos, aunque estamos estudiando conceptos. Pero lo peor que nos puede pasar es saber conceptos. Y no experimentar los conceptos. ¿Se entiende? Ahora en este viaje estuvimos con uno de los hijos de los pastores de Omar Cabrera. ¿Lo conocieron a Omar Cabrera? Bueno, con uno de los hijos. Nos contó varias cosas muy interesantes. Y entonces nos contaba Claudio que el papá le decía, anda a la iglesia de X denominación, que son estudiosos de la Biblia, son todos cráneos, y comprame todos los comentarios bíblicos que tengan.
Entonces el hijo iba y le compraba y le decía, pero papá, ¿para qué los querés si los tipos son muertos, son legalistas? No, eso se estudia en la Biblia de verdad, le falta el fuego. Nosotros tenemos el fuego, pero los que tenemos el fuego nos falta la sustancia. Entonces yo uno el fuego nuestro con la sustancia y armamos el combo. Es genial. Por eso nosotros tenemos que leer Efesios y Hechos. Hagan este ejercicio. Todos los días, lean de los dos. Porque en Hechos, ¿qué está? El fuego. En Hechos no hay explicación de nada. Y en Efesios, ¿qué están? Los conceptos. ¿Está bien? Bien, el segundo punto, ¿qué características tiene? No tengo que encontrar el diseño, tengo que conocerlo. Segundo punto, no tengo que encontrarlo. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ya está escrita. No es algo que tengo que buscar porque está escondido. Lo que tengo es que conocerlo. ¿Está bien? Y fíjense que dice Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Se los leo. Por lo cual también nosotros desde el día que le oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué oraba Pablo? No le oró para que sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros, ¿para qué oramos siempre? Sé lleno, sé lleno, sé lleno y sé lleno. Pero Pablo dijo, yo les voy a orar. Eso seanlo ustedes, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Yo voy a orar para que sean llenos ¿de qué? Del diseño. Porque cuanto más diseño metamos, más éxito vamos a tener. Porque vamos a funcionar en el nivel sobrenatural del Cristo glorificado. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, ¿preguntas hasta acá, comentario? Bien, seguimos entonces. Los tres cambios que tenemos cuando nacemos de nuevo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, suceden tres cambios. Y acá tenemos tres pistas del diseño, que son los tres grandes cambios que tenemos. ¿Cuál es el primero? Si alguno está en Cristo, bien, entonces somos una nueva criatura. ¿Qué quiere? ¿Quién me explica eso? El pasado pasó, o sea, la vieja criatura, chau, tendríamos que crucificarla. ¿No es así? ¿Se acuerdan que dijimos que Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame? Pero Pablo no le hizo caso al Señor. ¿Qué hizo Pablo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. Pablo dice, mire, yo ya le agarré la cruz, pero no la agarré para cargarla otra vez, la agarré para morir. Ya está. Algún día hablaremos bien de eso, ¿no es así? Bueno, una nueva criatura, o sea que nace una nueva, ¿qué? Genética. Cristo se metió y Él ahora puede reproducirse en mí. O sea que el objetivo que yo tengo como nueva criatura, ¿cuál es? Ser como Cristo. Entonces, a la gente que ustedes están liderando, recuerden que esto, aunque acá estamos haciendo conceptos, no son conceptos, son vivencias. Vos, tu objetivo ahora es ser como Cristo. Tu vieja naturaleza se murió o la va matando por todos los días, pero mientras la va matando y resolvés tu desarrollo, hay una nueva criatura, que es la genética de Cristo. Cristo se te metió ¿para qué? Para que seas como ¿quién? Como Él. ¿Podemos ser como Él? Humanamente hablando, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque no podemos ser, porque esto es sobrenatural. O sea que por más que yo me esfuerce, y esto es importante porque Pablo, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía, ¿en qué? En la carne. ¿Qué quiere decir la carne ahí? En la parte humana, no es la parte carnal. Porque carne puede significar carnal o puede significar humano. Lo que antes vivía en el esfuerzo humano, ya ahora, ya está. Ahora lo vivo en la fe de qué, de fe de quién, del Hijo. O sea que Pablo tampoco usaba más su fe. Usaba todo lo que Cristo tenía. Cristo tenía amor, usaba su amor. Tenía su fe, usaba su fe. Tenía su gozo, usaba su gozo. Entonces mi objetivo ahora es ser como quién, como Cristo. Entonces, ya ¿eso qué significa? Que dinamitamos compararnos con los demás. Yo tengo más miembros que vos. No, este es mío. No, este es de mi equipo. No, me lo sacaron de mi sede. Todas esas estupideces vuelan. Fíjense que si se nos vuelan todas esas taradeces, toda la energía que tenemos ahora y el enfoque y la fuerza para dedicarnos a ser como Él. ¿Y por qué tenemos que ser como Él? Para que los cielos y la tierra, cuando nos ven, ¿a quién ven? A Cristo. Y como Cristo está glorificado, todo lo que está en el cielo y en la tierra obedece. Porque el Padre le hizo Señor. Entonces, cuando nosotros caminamos siendo como Cristo, todo sucede. El tema está que los cielos y la tierra nos vean a Cristo en nosotros. Ahí está el problema. Que cuando usemos Facebook, vean a Cristo. Que cuando hablemos, vean a Cristo. Que cuando tratemos a la gente, se vea a Cristo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. El segundo cambio que sucede cuando recibimos a Cristo, ¿cuál es? Es que cambiamos de reino. Cambio de reino. Pasamos. ¿De qué reino a qué reino? De las tinieblas a la luz. ¿Dónde está eso escrito? En Colosenses. Colosenses, ¿cómo dice? Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino. ¿Y esto de qué habla? De gobierno. Fíjense que esta es otra dimensión. Es distinta a ser como Cristo. Las tres pasaron en el mismo momento. Pero estas son tres pistas distintas del diseño. Por eso vos vas a ver versículos que te hablan de cómo ser la nueva criatura. Versículos de cómo gobernar en la tierra. De gobierno. El cambio de reino tiene que ver con gobierno. Antes nos gobernaba el príncipe de las tinieblas. Ahora nos gobierna el rey. Y nosotros somos reyes. Y tenemos autoridad para gobernar en la tierra. ¿Y qué quiere decir gobierno? Que somos gobierno. Que mandamos nosotros. Que somos la autoridad. Eso es tremendo. Pero ¿lo somos? En la práctica. No lo somos, estamos en el horno. Somos pero no ejercemos. ¿Y por qué no lo somos? ¿Somos como Cristo? Y cuando adoramos acá, cerramos los ojos y no vemos a nadie, ahí somos todos como Cristo, pero codiaste al de al lado y Cristo se fue transportado. ¿Somos gobierno? Tenemos gente que no tiene una moneda. ¿Somos gobierno? Gente que todavía está alquilando. No somos gobierno. ¿Y por qué? Porque no conocimos el diseño. No porque somos malos. Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque siempre nos vivimos moviendo en los diseños inventados nuestros. Pero ahora como vamos conociendo el diseño, nos vamos metiendo
y las cosas van funcionando. Yo estuve ahora predicando lo de René Betancourt y el sábado le soltamos todo esto, quedaron todo enloquecido. El sábado yo llegué media hora antes y me dice, estamos mal, nos cortaron la luz, explotó una fase eléctrica, que bronca, que acá, que allá. Bueno, algo va a suceder, le digo, tranquilo, algo vamos a inventar. No, pero no tenemos, vas a tener que hablar a los gritos. Bueno, que Dios nos ayude. Bueno, se cortó todo, una cosa rara, porque en Estados Unidos anda relojito todo, igual que Argentina, ¿no es así? Y entonces pasó en un momento René y dice, hoy vamos a levantar a Cristo lleno de gloria. ¡Puc! Y se encendió todo. Y entonces me dice, che, parece que funciona esto. Yo también me sorprendí, ¿eh? No dije, sí, va para acá. No sabés. Entonces, ese pequeño chispazo, yo dije, opa, son pequeños avances que Dios nos está dando. De lo que nos tenemos que meter y esforzarnos para vivir en la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo en Efesios, que dijo, no ignoréis la voluntad de Dios, sino seáis entendidos de la voluntad de Dios. Entonces, gobierno. Y el tercero, ¿cuál es? Que fuimos bautizados en un cuerpo. Y esta es otra pista del diseño. ¿Y eso qué habla del cuerpo? De la iglesia. O sea que cuando nosotros recibimos, aquí viene todo lo que pasó que ni nos enteramos, ¿no? ¿Qué pasó primero? Somos nueva criatura, ahora nuestro objetivo es ser como Cristo. Cambiamos de reino, ahora fuimos hechos reyes para gobernar y traer el reino invisible a la tierra. Eso es gobierno. Y fuimos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos como iglesia? No. Bueno, y ahí, ¿qué nos pasa acá? Acá nos pasa esto nos pasa, que todos entramos a pegarle tipo piñata, a ver, alguna hay que meterle. Evangelizar, adorar al Padre y que su amor se manifieste. Bueno, formar una familia, toda esa sanata, ¿ven? Todo eso y más. Todo eso. Y servirle para que Él nos... ¿Y qué dice toda la gente? Amén, amén, tremendo. Y decimos así, pero después no nos funciona la fe. Decimos, ¿por qué no funciona? Si yo lo amo al Señor, porque tenemos que estudiar el diseño. Y el diseño es a fin de presentarles una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. O sea que nuestro objetivo es ser una iglesia gloriosa. ¿Y qué es gloriosa? Que manifieste la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? Ser como Cristo. No sanatén más. Ser como Cristo. Porque Cristo está, ¿qué? Glorificado. Ser como Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia entre nueva criatura y cuerpo de Cristo? Que acá el objetivo es individual, pero acá es grupal. Todos tenemos que lograr presencia de Dios, que seamos todos la sede, todos como Cristo. No se puede quedar nadie afuera. Bueno, este hermano si no quiere venir, que se vaya, que se pudra, a mí no me importa. Yo voy a seguir adelante. No, ese tiene que ser como Cristo, porque es parte del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, este distrito acá, a mí no me importa lo que opinen los demás, yo sigo al Señor. Estás en el plano de nueva criatura, individual, pero te estás saliendo del cuerpo. Y a mí no me importa prosperar, porque acá hablan de prosperidad, a mí no me importa. A mí lo que me importa es ser como Él. Mal, estás inventando tu diseño, porque en el diseño tenemos que ser como Él, tenemos que ser reyes y sacerdotes
Y tenemos que todos juntos, hasta que alcancemos a, ¿cómo dice el versículo? Hasta que alcancemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es, a un varón perfecto. ¿Qué quiere decir un varón perfecto? Tire, no importa, Sanatena ahora. Pero tiremos porque así tenemos que armarlo. ¿Quién es el varón perfecto? No, la iglesia. Hasta que seamos un varón, no, somos un varón. Acá Pablo usa otra imagen en vez de esposa. Hasta que seamos un varón perfecto, como Cristo. Pero que seamos, ¿cuántos varones? Perdón, las mujeres, ¿no? Después Pablo dice que la iglesia es la esposa. Cambia de metáfora, pero ahora déjennos también hablar de que la iglesia es un varón. Porque para los varones es muy difícil, somos la esposa de Cristo, ¡ay, aleluya! Es como power, pero también somos un varón. Ese varón es la iglesia. ¿Y cómo tiene que ser la iglesia? Perfecta. Entonces, presencia de Dios tiene que ser perfecta. Hace muchos años, yo no sé si era Alejandro, que decía, iglesia poderosa, ¿eras vos? Cuando decía ahí, iglesia poderosa. Bueno, y una familia se nos fue. ¿Eras vos? Sí. Se nos fue. Me escribió y me dice, basta de decir iglesia poderosa. El único poderoso es Cristo. Bueno, hay que decirle a este señor, a este hermano, que la iglesia es poderosa. Porque tenemos que ser un varón perfecto y somos gobierno en la tierra. ¿Está bien? Entonces, Pablo nos va a dar estrategias para lograr esto. Por ejemplo, ¿cuál? Desvestidos de viejo hombre y vestidos de Cristo, el amor, nos va a dar estrategias para hacer gobierno y nos va a dar estrategias para que logremos, como sede, como presencia de Dios, ser. Ahora, crece Quilmes, pero no crece José Cepaz. Estamos fallando. Crece José Cepaz. Crecen las 3 pastoras de área que tiene, pero el líder no crece. Estamos fallando. Porque lo que tenemos que lograr en esta dimensión, ¿qué es? Hasta que todos, no podemos perder a nadie. No podemos. Ahora, la gente está lejos de esto. La gente que estamos liderando, ¿está lejos de esto? Está lejos de esto. ¿Y hemos hecho de todo para tratar de lograrlo? Y lo llamamos, y lo. Pero se nos va revelando el diseño. Tenemos que seguir hasta ir ajustando el diseño, porque en el diseño las cosas funcionan sí o sí, o sí, o sí. ¿Tenemos ejemplos? Sí, el libro de los Hechos. Tenemos el ejemplo del libro de los Hechos. ¿Y por qué a los tipos les funcionaba ahí? Porque tenían claro el diseño. Nos lo dejaron escrito, pero al no estudiar el diseño y al inventarnos el diseño. Fíjense, por ejemplo, nosotros cuántas veces hemos dicho, hoy Dios te abre los cielos, ¿no? O cuántas veces hemos dicho, cuando te bautices los cielos se abrirán y el Padre te dirá, acá está mi hijo. Que fue lo que le dijo el Padre a Jesús. Pero Jesús fue el bautismo del Bautista. No es el bautismo que hacemos nosotros en agua, que tiene, Pablo dice, muchachos, tiene otro sentido eso. Jesús dijo a Natanael, a partir de ahora verás los cielos abiertos. O sea que los cielos, ¿qué están? O sea que no hay que orar más para que se abran los cielos. Yo leí un libro, tengo un libro, 33 maneras de romper los cielos de bronce. Ya lo tiré. Porque los cielos no están de bronce, están abiertos. Porque está en el diseño escrito.
Pero al no saberlo, si se humillare mi pueblo sobre todos los eventos que se juntan todos los cristianos, ¿no? Leen ese. Y todos llorando, Padre, perdona. Y se arremetiere mi pueblo, yo los perdonaré. Pero Pablo dice, muchachos, en el diseño nuevo, Él nos reconcilió en Cristo. Dios tiene paz con el mundo. Y está esperando ahora, y se inventa una palabra, Pablo, la anaquefaliosis, que quiere decir, mira qué palabra que se da, que va a reunir todo lo que el pecado esparció, lo va a reunir bajo Cristo. Todo. Porque se va a levantar una iglesia gloriosa, donde todos tenemos que alcanzarlo. Por eso, fíjense que Pablo que oraba, ahora entendemos por qué oraba, que se te alumbren los ojos del entendimiento para que conozcan todo esto. Porque si no lo conocen, estamos en el horno. Y el Señor nos ha bendecido, nos ha corrido el velo y nos está revelando todas estas cosas. Y vieron cómo cambia el concepto que siempre teníamos de leer la Biblia. Porque hay gente que piensa que hay Biblia o no hay Biblia. ¿Se lee la Biblia o no se lee la Biblia? ¿Se enseña la Biblia o no se enseña? Pero cuando estudiamos y entendemos esto, hasta la lectura de la Biblia cambia. Y el que dice creer que conoce la Biblia, no conoce nada. Porque hemos aprendido y hemos enseñado las cosas desde nuestro punto de vista y no de acuerdo al diseño. Entonces, hoy vamos a leer la Biblia. Hoy sabemos lo que es leer la Biblia, lo que es conocer la Biblia. Por eso cuando alguien te diga, no, ustedes no leen la Biblia, ustedes no enseñan la Biblia, no estamos enseñando lo que antes enseñábamos porque ahora se nos descorrió el velo. Entonces, otra manera de leer, de estudiar la palabra y de experimentar la palabra. Exacto. Así que nosotros no tenemos que saber la Biblia. Nosotros tenemos que vivir a Cristo y conocer su diseño. Porque a mí, sí, 10 los leprosos, 9 se fueron, 1 volvió. ¿Sé la Biblia? Sí. Job le sacó, me murieron los hijos, no sé cuánto. ¿Sé la Biblia? ¿Y? No cambia nada. Y Alejandra habló ayer, el martes, todo lo que no nos cambia es almático. Entonces, si yo escuché una palabra y decimos, qué tremendo este mensaje, y no nos cambió en algo, estamos fuera del diseño. Entonces, miren esto qué importante que es, que Pablo le dijo, busca hombres fieles que enseñen a otros. ¿Qué? Esto. Y después usa otro pasaje. Procura con diligencia, ¿alguien lo sabe? Presentarte a Dios aprobado. Y la palabra procura con diligencia es, en el griego, spudallo, que quiere decir estudia. No sé por qué la tradujeron procura. Es estudia con diligencia. ¿Estudia qué? El diseño. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que traza bien la palabra. ¿Qué palabra? El diseño. Cuando la Biblia habla de la sana doctrina, ¿de qué habla? Del diseño. Porque el diseño nos sana. Por eso Jesús se enojaba con los religiosos y les decía, ustedes conocen la Escritura, pero la palabra no entra en ustedes. O sea, eran conocedores de la Escritura, se la sabían de memoria, pero no entendían el diseño, la palabra, que es Cristo, no entraba en ellos. Por eso eran los religiosos. Bien, entonces, todas estas cosas tenemos que orarlas, tenemos que experimentarlas, tenemos que darle gracias al Señor y no lo tenemos que meter como un arsenal más de datos, porque si no nos salimos del diseño. Porque todo esto, ¿qué es? Experiencia. ¿Estamos bien? Bien. Entonces, algunas palabras más, algunas palabras sueltas del diseño de Efesios. Una está ahí abajo, el punto 6, enviado, o la palabra
en el griego que es como apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Fíjense, le leo rapidito de acá, 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 2 Corintios 1:1. ¿Qué dice? Pablo, dice lo mismo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y así Colosenses y así Timoteo. Es decir, yo soy enviado porque estaba en el diseño. Nosotros tenemos un llamado porque estaba en el diseño. Entonces nadie puede decir, no, yo tengo mucha presión y bueno, voy a hacer un alto a mi pastorado y después veo, te saliste del diseño. Si a vos Dios te llamó, estaba en el diseño, vos tenés que seguir tu llamado porque estaba en el diseño. Y si te salís del diseño, también, te saliste del diseño. Por lo menos tenés claro que te saliste. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios te va a maldecir? No, que te saliste. Entonces Pablo, ¿qué lo sostuvo en la cárcel con tantos despelotes? Que Dios lo llamó. Dice, yo soy apóstol porque estaba en el plan de Dios. Punto. Y los que estamos acá, estábamos en el plan de Dios, presencia de Dios estaba en el corazón de Dios y se le plació, seguramente que se le plació, porque nos pegaron tanto de que enseñábamos cualquier verdura, que Dios dijo, así tocaron a presencia, ahora van a ver. Y entonces corrió el velo y nos soltó todo esto. Y la gente, porque nos pasó en México, nos pasó ahora en Estados Unidos, y vamos soltando esto, y la gente dice, che, me están predicando el Evangelio de nuevo. ¿Cómo es que se les reveló? Bueno, estaba en el diseño. Amén. Bien, y eso es un motivo de alegría para todos nosotros. Es un motivo de alegría, claro que sí. Otra expresión que usa Pablo, sentados en lugares celestiales. Ahí ustedes tienen abajo las 4 veces que Pablo, solamente esta expresión, sentados en lugares celestiales, solo la usa Pablo. Y está solo en Efesios. Efesios la consideran la carta del Cristo glorificado. La reina, decía Calvino, la reina de las epístolas de Pablo. Y la más difícil de entender. Hasta ahora. ¿Qué quiere decir sentados en lugares celestiales? Vamos, arrimemos, tiremos. Sentado en lugar celestial, ¿tiene que ver con el 1? ¿Tiene que ver con el 2? ¿O tiene que ver con la iglesia? Todo tiene que ver con todo, pero ¿cuál les parece que es más el foco? Con el 2, sí señora, es un concepto de reino. Estamos en lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Está en nosotros, pero está allá sentado, ¿correcto? ¿Y nosotros dónde estamos? Con Él sentado a la diestra. En lugares celestiales. Es un concepto de gobierno. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando dice, nuestra lucha no es contra principados, contra potestades, sino contra gobernadores, además de las regiones ¿qué? Celestiales, invisibles, espirituales? Bueno, pero Pablo dice, pero nosotros tenemos gobierno, autoridad sobre todo lo que está debajo. Y esto es algo que tenemos que orarlo, experimentarlo, que tenemos autoridad sobre todo. No nos funciona todavía sobre todo, porque nos falta más diseño, pero vamos camino. Ya sobre muchas cosas ya lo logramos, ¿sí o no? ¿Cuánto de lo que estamos acá avanzamos en cosas? Logramos cosas, mejoramos en cosas. Bueno, avanzamos. ¿Cuánto nos falta? Y nos falta. Y vamos camino a eso. La otra expresión que Pablo usa, que es la preferida, ¿cuál es? En Cristo. Fíjense en el capítulo 1, ahí le pusimos
Miren, se lo voy a leer acá los versículos porque esto no es concepto, esto hay que experimentarlo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo. Somos fieles por estar en Cristo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, estamos bendecidos por estar en Cristo. ¿Esto de cuál de los tres pisos es esto? De los tres, no de los tres pisos, de los cuál de las tres dimensiones. Ahí está, esa es la palabra que vamos a usar. Del primero, exactamente. Fíjense acá, estos versículos Pablo está mostrando, podés ser como Cristo porque vas a ser fiel, estás en Cristo, estás escogido en Cristo, estás bendecido en Cristo, estás aceptado en Cristo, estás perdonado en Cristo. Así que vamos a ser como Cristo. ¿Somos muchas veces como Cristo en el día? Sí. Cada vez que algo nos salió bien, ahí fuimos como Cristo. No fue porque lo hicimos bien, fue porque expresamos a Cristo y el que estaba delante nuestro o la situación que estaba delante nuestro, ¿qué vio? A Cristo. Y como los cielos, la tierra y debajo de la tierra tienen la orden de que ahora obedecen al Cristo de gloria, cuando lo que está afuera nos ve, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve? A Cristo. O sea que lo logramos muchas veces. Sí, Señor. Fíjense, el versículo 10 está la palabra esa, anaquefaliosis, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento. O sea que todo lo que estaba alejado, vamos a volver a recuperarlo. Somos herederos en Cristo para alabanza, versículo 12, miren a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Para alabanza de su gloria. Que cuando la gente vea la gloria de Él en nosotros, ¿qué va a hacer? Alabar. O sea que ya no vamos a tener que decirle a la gente, vamos, alaba, vamos, levanta la mano, nada. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir en Cristo? Que Él es la fuente, ahí está puesto abajo. Él es nuestra fuente, que estamos unidos a Él. Que es la cabeza. Es la cabeza de la iglesia. Donde va la cabeza y como piensa la cabeza y lo que hace la cabeza va el cuerpo. Porque si no, hay una cabeza por acá y un cuerpo por otro lado que hace lo que quiere. Y cuando habla de cabeza, habla que es cabeza de la iglesia. Y la iglesia somos todos. Porque ¿para qué se ha usado ese pasaje siempre? De que Cristo es la cabeza, para darle a las mujeres. Y bueno, iglesia... Eso está en el plan de Dios. Iglesia somos varones y mujeres. Iglesia somos varones y mujeres. ¿Y nuestra cabeza quién es? Cristo. Para los varones y para las mujeres. Porque somos la iglesia. Claro. Si una mujer dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero lo sigo a mi marido porque es mi marido. Eso no es el diseño. Nosotros no tenemos que seguir ni al marido ni a la esposa. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. ¿Está bien? Bueno, fíjense otra palabra que Pablo repite mucho, escogidos. 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Qué dimensión es esa? ¿Primera, segunda o tercera? Ser santos. ¿Cuál de las tres dimensiones del nuevo nacimiento? Para que fuésemos, ¿qué? Santos. En la tercera, pero también en la primera, porque vos tenés que ser santo también, flaco. Las dos, ¿correcto? Muy bien. Y sin mancha delante de Él.
Y fíjense algo interesante acá, otra cosa interesante, que todo es plural. Escogidos, redimidos, bendecidos, no es individual. ¿Qué dimensión podríamos poner todo este párrafo de bendecidos, escogidos? En la tercera como iglesia. Ahora, nosotros somos tan individualistas que ¿qué decimos? Bueno, a mí no me importa la gente, a mí no me importa mi cosa. ¿No? Bueno, no, yo del micro no me ocupo porque a mí no me... Entonces nos salimos de una de las dimensiones y no nos tenemos que salir de ninguna de las tres. ¿Estamos bien? Bien, avanzamos. Fíjense acá otra cosa interesante que Pablo la habla mucho en Romanos, con Cristo. 1:20, ¿qué dice? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren lo que hace Pablo acá. Dice que fue resucitado y se sentó a la diestra, ¿correcto? Ahora en el 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, primero Pablo dice, resucitó y se ascendió. Y después Pablo dice, muchachos, lo que le pasó a Cristo nos pasó también a nosotros. Nosotros también resucitamos con él y ascendimos con él. Entonces, el bautismo es un símbolo, no es un símbolo. El bautismo es una experiencia donde el agua es Cristo y nosotros nos morimos con Cristo. De hecho, en Colosenses hay un himno, le cantaban un himno a los que se bautizaban. En Efesios está, 5:14, eso era un himno, se lo cantaban a los que se bautizaban, que dice, por lo cual dice, despiértate tú, miren, no era la mejor letra de alabanza, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando al tipo lo hundían en el agua, le empezaban a cantar. Levántate, despiértate tú que duermes, porque debajo del agua quiere decir, estás muerto. Se te murió toda la vieja naturaleza, se te murieron los deseos viejos, se te murió tu propia voluntad, se te murió, estás muerto. Despiértate tú que duermes y levántate, y ahí lo levantaba, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el tipo quedaba mojado como símbolo de Cristo glorificado. Fíjense el sentido de ahí. Bien, y después tenemos las riquezas. 1:18 habla de las riquezas de su gracia. Anótenlo, así avanzamos y oramos y nos vamos. 1:18, las riquezas de su gracia. Experimentar que el amor de Dios tiene que riquezas que todavía tenemos que experimentar. El 2:4 habla de las riquezas de su misericordia. Y el 2:7 las riquezas de su herencia o de nuestra herencia. Bien, y el 4:6, todo esto ustedes órenlo esta noche, vuélvanlo a leer, agarren Efesios, Hechos, lean de los dos. El fin de semana vamos a soltar cosas muy power que Dios nos está mostrando. ¿Cuántos ya hicieron imposición de manos a alguien? Muy bien. Hay que hacerlo. Busquen enfermo, métanle la mano, te declaro sano. Eso es diseño. Repetirlo, 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 repetirlo. ¿Ok? 4:6 dice que es, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es el énfasis acá de todos? Por todos, sobre todos, en todos. ¿Cuál es? ¿Qué quiere enfatizar Pablo al decir que Dios es un Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos? De la iglesia gloriosa. Muy bien. ¿Qué más? Que Dios está sobre todos.
¿Qué quiere decir? Que Él es soberano sobre todas las personas. Que es en todos. ¿Qué quiere decir? Que nos quiere usar a todos. O sea, que en todos, por todos, sobre todo. Pablo usa mucho eso, ¿no? Para que conozcan la altura, la anchura, la profundidad. Lo que quiere mostrar acá es la grandeza del Dios que servimos, que no tiene límite de ningún tipo, que nos puede usar a todos, que no tiene problemas con nadie porque está arriba de todos, que puede usarnos a todos y que puede tener intimidad con ¿cuántos? Con todos. O sea que si Pablo, y eso trata de enfatizarlo mucho, de que entendamos la grandeza del Dios que servimos. Porque cuanto más grande sea la experiencia de la grandeza de Dios, menos nos vamos a preocupar por las estupideces que nos preocupamos. Porque ¿qué nos pasan? Ay, no, la gente me hizo esto, quiero largar todo, ay, no sé, ay, hace frío. ¿Por qué lo pequeño nos afecta tanto? Porque fíjense que Pablo no habla, bueno, ignorá lo pequeño, no te... ¿Qué hace Pablo? Pablo dice, ¿saben qué tenemos que entender? Que Dios, la soberanía y la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Porque eso nos va a dar la perspectiva y nos va a correr de todas las tonterías pequeñas que nos afectan. O sea que todo lo chiquito que nos ha lastimado, no es porque nos ha lastimado, es porque no entendimos que Dios tiene por todos, sobre todos, en todos y para todos. La grandeza del Dios que servimos. Y eso se nos tiene que hacer una vivencia personal, en búsqueda del Señor, en oración con el Señor, y decirle, Señor, yo todo esto quiero experimentarlo. No quiero que sea una clase que le voy a dar a la gente. Porque nosotros tenemos que aprender, ¿se acuerdan que lo hablamos? Aprender a Cristo, no de Cristo. ¿Y qué es aprender a Cristo? ¿Qué es? Comer a Cristo. ¿Qué más? Ser como Él, vivir como Él. ¿Qué más? El carácter de Cristo. ¿Qué más? Pensar como Él. ¿Está bien? Bien, preguntas, comentarios. Dificultades, inquietudes. Sí. A medida que vamos avanzando en el diseño, pensaba que algunas cosas estaban sanas dentro de ella. Muy bien. Que el meterse en el nuevo diseño duele un poco. ¿Por qué duele? Ah, porque pensabas que había cosas que estaban sanas y ahora vuelven a salir. Ajá, ¿cómo qué cosas, por ejemplo? ¿Cosas del pasado? Que Dios vuelve a profundizar. Muy bien, perfecto. Sí. ¿Qué dice? Que se le rompieron todas las estructuras. Que se rompieron todas las estructuras. Esa es la idea. La palabra es una espada. Y el impacto que estamos teniendo, el sacudimiento y todo eso va a estar siempre. Porque le pasó a Pablo. Y al enseñarlo también. Y eso es una buena señal. Las 7 iglesias del Apocalipsis se cerraron
porque se salieron las 7 del diseño. Y las 7 cartas son a los pastores, no a la iglesia. Y le dice, quitaré tu candelabro. Y el candelabro es la iglesia, porque se salieron del diseño. Porque la vieja naturaleza quiere armar su diseño. Las iglesias quieren inventar su diseño y el mundo tiene su diseño. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, está acá escrito, es así, punto. Se terminó. Lo hacemos y se acabó la historia. Y ahí vamos a ver el resultado, como ya lo vamos viendo cada vez más. ¿Quiere decir que estuvimos equivocados hacia atrás? No, porque la revelación, ¿cómo es? Progresiva. Nosotros no pensamos como niños. ¿Qué quiere decir? ¿Que nuestra infancia fue una porquería? No, cuando éramos niños, éramos niños. Hoy no queremos ser niños, ya fuimos niños. Le damos gracias a Dios por nuestra infancia. No fue una pérdida de tiempo, porque si no pasábamos por niñez no llegábamos acá. Y llegamos acá porque pasamos por allá. Entonces no es que ahora inventaron, no. Es que seguimos creciendo y Dios nos va añadiendo luz y revelación. Fíjense que Pablo tampoco la tuvo toda y Dios levantó al apóstol Juan para darle el diseño final con el Apocalipsis. Porque Pablo le cortaron el pescuezo y no alcanzó, sino Pablo escribía Apocalipsis también. Entonces Dios dijo, bueno, tengo que terminar todo el diseño para que lo tengan escrito, para que lo estudien de verdad, para que lo conozcan y para que lo viven y sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y lo bueno es que como el diseño, el centro es Cristo, nos saca también de mirarnos la pelusa del ombligo, porque te saca de vos a una dimensión más grande, más amplia, donde las cosas pequeñas van quedando de lado, porque si yo voy detrás del diseño, y esto es lo importante, si Cristo ya me dio todo, si Cristo es el que gobierna, si Cristo es el que tiene todo, si yo estoy sentado en lugares celestiales, esto es una pavada. Sigo adelante porque tengo todos los recursos para ir hacia la victoria. Entonces te saca también de mirarte a ver qué te está pasando, el problemita tuyo, si mi hermano me hizo esto, si el otro dijo tal cosa. Te deja, no discriminás porque sabés, como decía recién Bernardo, que el Señor va a usar a cualquier persona, entonces dejás de discriminar. O sea, te saca de tu mundo pequeño para meterte en una gran dimensión. ¿Alguien más? ¿Ahí habían levantado la mano o no? Hola, hola. Acá. Me preocupaba mucho que la gente no venía, que yo tenía que llamar y tenía que estar, sí, hay tanto y tanto carga. Cuando yo dejé de preocuparme, le entregué al Señor todo, y bueno, la gente me empezó, yo oraba, Dios, Señor, quiero que realmente estar con gente comprometida, que busque al Señor, que ame al Señor. Y así empezó a pasar. Cuando yo dejé de enfocarme en eso, que estaba como obsesionada ya, que la gente, no, que no viene, que la tengo que llamar, y basta, ya Dios, ya como que, ya dejé la carga y Dios me empezó a responder, ¿no? Fue fácil, o sea, me enfoqué, me empecé a enfocar en lo que yo tenía que hacer, en mi llamado, y estas preocupaciones que por ahí son importantes, o sea, que la gente no estoy diciendo que no me interesa que la gente no venga o no cumpla o no se comprometa. Es más, porque yo trato de ser todo el ejemplo que puedo. Pero es como que yo, como vos decís, me empecé a enfocar bien en mi llamado y hay cosas que ya no me preocupan ni me estresan como antes. Eso me pasa. Perfecto. Bueno, a medida que vayamos metiéndonos, cada vez vamos a esforzarnos menos y a ser más eficaces. No es que vamos a trabajar menos, vamos a seguir trabajando cada vez más, pero sin el esfuerzo de la carne, sin la locura de la... Pero vamos a seguir moviéndonos, porque Pablo, una de las características que tenía Pablo, en el diseño, ¿cuál era? Que el tipo no se quedaba quieto, iba a Pergue, a Listra, lean Hechos y pidan revelación. Iba acá y estaba 2 días acá y después iba a esta ciudad y después de acá se iba a estar acá, los reventaban a cascotazo, volvía a la primera, de la primera se iba para acá, llamaba a Timoteo, anda para acá, no, ahora Tito no, salite de acá y andate para allá. Hacía enroque de gente permanentemente,
Entonces, el tipo no era que se quedaba. Entonces, lo que le tenemos que ir transmitiéndole a la gente y que vivencie son parte de los conceptos del diseño que estamos transmitiendo. Para que la persona, ahora cuando ya viene a nuestro discipulado, le enseñemos todas estas cosas. Y le vayamos diciendo, ahora Cristo está dentro tuyo, tu objetivo es ser como Él. No lo vas a lograr, pero Cristo en vos lo va a hacer porque es sobrenatural. ¿Qué tenés que hacer? Morite lo más rápido y que te pudra lo más que te pudra. Y decirle, mira, vos metete en el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que te envíe. Dios te va a enviar a ganar gente, a que le hables a gente. Vas a ser un apóstol, un enviado por la voluntad. Y vos haces eso y Dios en el camino te va a dar todo lo que deseas. Y eso es así, punto. Y se lo enseñamos así, nada más. Ni ayunar y buscar y el Señor. Porque esto lo que tenemos que hacer es que los conceptos sean concretos. Vos sos un enviado. Andá y habla de Cristo. Punto. ¿Está bien? Y entonces la gente que le va a empezar a funcionar el Evangelio va a empezar a ver el mover. Vos sos parte de un cuerpo. Donde va tu mano, donde va tu cabeza, va tu mano. Y vos sos parte de un cuerpo. Y como cuerpo juntos necesitamos lograr ser como Cristo. Bien, y le metemos el concepto de cuerpo también. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2, ¿qué dice? No se conformen al mundo, al diseño del mundo, sino renuévense por medio de los principios para que seamos transformados y así experimentemos el diseño de Dios. ¿Vamos camino? Vamos camino. Y vamos con todo. Amén. Y Dios nos va a sorprender maravillosamente bien. ¿Qué nos va a pasar? Nos va a pasar lo que pasó en Hechos, que ni oraban y los milagros sucedían. ¿Por qué? Porque Cristo estaba expresado. Pedro caminaba y ya llegó un momento donde no tenía ni que orar. Porque la sombra, que era la gloria, caía. Y ahí vamos camino. Y toda presencia de Dios tenemos que lograrlos todos juntos. No se nos puede quedar nadie acá. Y tenemos que dinamitar el lo siento, no lo siento, me siento mal, no importa. Ni lo sentimos, ni lo coso. Yo ya ahí le dimos con un palo a la de lo siento en mis manos y la siento en mis pies. Me dice, esa es la canción que más cantamos acá en la iglesia esta. Bueno, que se pudran con esa canción, no la cantan más. ¿Por qué? Porque no hay que sentir más nada. ¿Por qué? Porque en el diseño tenemos que funcionar como el diseño. Obedecer las enseñanzas, que es el diseño. ¿Ok? Bueno, oramos y nos vamos. Sí. Sí. Sí, uno. Sí. ¿Cuándo hacer el cambio? ¿Cuándo hacer acá? ¿Cuándo hacer allá? Bueno, vos lo que tenés que saber hasta hoy, ¿qué tenés que saber? Que sos enviada. Enviada a hablar del Señor. Y este tiene que ser nuestro énfasis. Y tener claro que Cristo está dentro tuyo y está todo dentro tuyo y que Cristo se tiene que expresar. Y que sos parte de un cuerpo y que tenés que gobernar esta tierra podrida con el reino del Señor. ¿Está bien? Movete con eso. Lo que no sabemos qué hacer y qué no hacer, pónganlo entre paréntesis ahora y hagamos lo que sabemos. Porque en el diseño, Pablo no le responde preguntitas a cada uno. Pablo le dice, muchachos, esto, hagan. Porque al hacerlo, los sueños nuestros Dios nos va a ir mostrando. Entonces vos parate en lo que enseñamos. Tengo que enviar. Tenemos que hablar del Señor, hablar del Señor. Estamos en Cristo, estamos en Cristo. Tenemos riqueza de gloria, de herencia y demás. Somos ricos, Señor, dame conciencia de que somos ricos. Voy a gobernar este mundo podrido, lo vamos a gobernar en el nombre del Señor.
Te vamos a obedecer, obedecer. Nos dan una indicación, nuestros pastores nos dicen, mira, para acá, obedecemos, punto. Porque ya en la obediencia hay bendición. Aun cuando la indicación sea equivocada, no importa. Ya en la obediencia hay bendición. ¿Está bien? Y entonces eso tenemos que movernos y Dios, porque Dios, la revelación es progresiva. Es de a poquito porque Dios nos va midiendo y dice, bueno, a ver, te solté esto, a ver, aplícalo, usalo, enseñalo, transmitilo, vivilo, agradecelo. Muy bien, ahora va un poquito más. Pues Pablo no se convirtió y al otro día fue al tercer cielo. Porque en Pablo también fue progresivo. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a orar, ponemos de pie. Cristina va a orar por todos nosotros. Vamos a tomarnos de las manos, una bendición. Esta noche, gracias por venir. Vamos con todo, con esfuerzo, con pasión, con entusiasmo, con alegría. Con todo. Todo presencia de Dios nos tiene que ir bien. Tenemos que ser un varón perfecto. Todos. No sirve que haya 3 milagros acá y ahí no hay nada, y acá crecieron y acá no, y acá este líder no sé qué, y acá esta deja. No, no todos, porque es la iglesia gloriosa. ¿Ok? Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, gracias porque ya diseñaste todo y gracias porque nos estás revelando este diseño que ya está cumplido. Señor, gracias porque los estamos viendo y gracias porque cada uno de nosotros lo vamos a experimentar, lo vamos a enseñar, lo vamos a cuidar. Te damos gracias, Señor, porque todo eso ya fue producido en vos para que nosotros lo hagamos. Ya está todo absolutamente cumplido. Nosotros declaramos que ya está cumplido. Por lo tanto, te damos gracias. Señor, sos lo máximo, sos lo más grande. Señor, sos todopoderoso. Ya lo hiciste, ya está. Gracias, Señor. Te bendecimos. Señor, declaramos que sos nuestro todo. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor.